Tu palabra. Esperando que toda la audiencia pueda ser muy bendecida a través de esta palabra, quisiera invitarles a que demos continuidad a un tema que hemos estado tratando mediante estos programas y que creo que se hace muy necesario, ¿verdad? Toda vez que procuramos caminar de acuerdo a los patrones establecidos por nuestro Señor en su santa palabra. Es un estudio o unas reflexiones nada más sobre el libro de Proverbios, y quisiera que en esta oportunidad nos detengamos en el capítulo 9, ya que básicamente este capítulo resume todo lo dicho en los capítulos anteriores. Realmente resume prácticamente todo lo que es el tema del libro de Proverbios, porque lo que hace a través de este contenido es clarificar en el fondo cuál es el propósito de este libro. Aquí vamos a encontrar básicamente dos figuras que emergen, que van a estar presentes en todo el contenido, y a través de estas figuras el autor va a desarrollar todo lo que es el tema del libro prácticamente. Y a modo de introducción quiero dar lectura entonces a los 6 primeros versículos de este capítulo 9 para encontrarnos con estas figuras, ¿verdad?, de las cuales se mencionan en este libro. Dice así la palabra del Señor: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Bueno, aquí tenemos la primera de estas dos figuras. Dije que son dos, pero aquí tenemos representada la primera, que es la figura de la sabiduría. Se presenta la sabiduría como una mujer que está preparando un banquete y utiliza todos los elementos que para el hebreo de aquel tiempo eran importantes, porque quien lo leía sabían claramente cómo se hacía un banquete en aquel tiempo. Actualmente alguien hace una fiesta y manda una invitación, qué sé yo, por mail, por mensaje de texto, pero en ese entonces no había invitaciones de ese modo, ni siquiera habían invitaciones escritas. La costumbre de aquel tiempo era que si alguno en el pueblo armaba una fiesta, enviaba mensajeros días antes de la fecha con la invitación, y cuando ya estaba todo listo, iban nuevamente con el mensaje para decir a los invitados: ya está todo preparado, vengan. Ahora, en el pasaje que leímos, esta mujer, que es figura de la sabiduría, está en plena actividad. Y dice que edificó su casa con 7 columnas, buscando la perfección evidentemente, porque para el pensamiento hebreo, el número 7 era el número de lo que está completo. No debemos espiritualizar más allá sobre qué significa cada columna, sino simplemente decir que lo que hizo esta mujer fue un trabajo perfecto, un trabajo completo. Las casas de aquel tiempo tenían columnas solo si eran muy grandes, por tanto esta mujer está construyendo algo grande, algo sólido, bien protegido. Lo primero que construye es el lugar donde se llevará a cabo este banquete. Era toda una estructura, y la sabiduría es eso. La sabiduría es toda una estructura. Es una estructura de pensamiento donde vamos juntando todas las cosas que aparecen en el libro de Proverbios para tener después una estructura de pensamiento que nos permita analizar todo lo que vemos a nuestro alrededor y saber cómo tenemos que conducirnos en la vida. Entonces, dentro de esa estructura que tanto Proverbios como la Biblia en general presenta,
está la idea de generar las grandes virtudes de la vida, como lo son la honradez, la honestidad, la verdad, la veracidad. Todas estas cosas están puestas allí y son la estructura de la casa donde Dios dice que tenemos que entrar. ¿Qué es lo que busca la sabiduría? La sabiduría busca un refugio, busca un ámbito que esté protegido y busca que el que esté allí pueda alimentarse correctamente. Fíjese que dice dos cosas interesantes aquí. Primero dice, mató sus víctimas. Bueno, la palabra víctima puede resultarnos bastante fuerte, pero en el fondo lo que está diciendo es que sacrificó los animales que finalmente pondría a la mesa, el cordero, el becerro, lo que sea. Y segundo, mezcló su vino, porque los hebreos al vino le agregaban especias para darle un mayor sabor. Quiere decir que está todo preparado. Se han faenado los animales, se ha mezclado el vino, es hora de salir a invitar a quienes quieran participar de este banquete. Ahora es importante ver a quienes invita. Si recuerda la primera vez que hablamos de Proverbios, dijimos que Proverbios tipifica varias personas de diferentes formas. Habla del necio, habla del avisado, etc. Acá, ¿quiénes son los invitados? Primero tenemos a los faltos de cordura, aquellos que son proclives a tomar medidas insensatas. Se refiere a los necios, los que piensan las cosas, los que no piensan las cosas con detenimiento, sino que actúan sin pensar en las consecuencias. Ellos son los faltos de cordura. Muchas veces se dejan guiar por el entusiasmo del momento. Pueden gastar todo su dinero en un día y después no queda nada para lo que falta del mes. También tenemos a los simples, que como dijimos son aquellos que son fácilmente engañados, porque ellos creen todos los discursos que escuchan. Ellos no ven los peligros, pero no se invita a otra gente. Si ustedes se fijan, no se invitan a otra gente. Y después veremos a quienes no se invitan. Pero aquí se invita a los que no tienen cordura y a los simples, es decir, aquellos que son fácilmente engañados. En otras palabras, a los que necesitan realmente sabiduría. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es adquirir inteligencia. La propuesta es que dejen de lado la simpleza, la insensatez. Es una invitación a aprovechar la vida realmente. Todos estamos de paso en esta vida y tenemos un breve tiempo de peregrinaje sobre la tierra. Algunos la malgastan y sobre todo cuando la vida se va consolidando, viven con amargura, con problemas, con tensiones. Lo que se está diciendo es, usen la sabiduría y van a poder vivir en plenitud. Hay gente que llega al final de la vida y entran en pozos tremendos de amargura por todo lo que han perdido, lo que no tienen, lo que no se previó. Y acá dice, no, usted tiene que gozar de la vida tiene etapas y cada etapa tiene sus características, tiene su goce, tiene su misión y usted tiene que gozar de esa vida. Tome la sabiduría y viva, es decir, viva en plenitud. A veces hay gente que dice, esto no es vida. Bueno, acá dice que si uno no quiere decir esta frase, entonces tiene que manejarse sabiamente. Fíjese que esta invitación aparece varias veces en la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, allí en Isaías 55 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Es decir, Dios siempre está invitando a la satisfacción, a la plenitud de vida. Dios está llamando al que no tiene esto para poder dárselo. Todo esto demuestra una actitud de Dios que nos invita a la sabiduría, donde nos dice que todos participemos de ella. Esta es la provisión que Dios nos ha dado para entender qué es lo que nos conviene hacer.
Ahora, si usted deja pasar esto, en la última parte del capítulo aparece la segunda figura o la contrafigura, y podemos encontrar esto en el capítulo 9, versículos 13 en adelante, que dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Acá tenemos la contracara de la sabiduría. Es decir, hay dos mujeres que invitan. Por un lado, la sabiduría y la insensatez. Por un lado tenemos la sabiduría y por el otro tenemos la insensatez. Dos elementos que están figurados en dos mujeres. Y lo que vemos acá es la figura de la insensatez. Y estas son las dos voces que aparecen alrededor de cada persona mientras camina en esta vida. Usted puede escuchar una voz o puede escuchar la otra voz. Sobre la mujer insensata vemos que ella no construyó nada, a diferencia de la mujer sabia. Dice que está sentada a la puerta de la casa. Es decir, no hay un propósito constructivo. No hay una estructura sobre la cual pueda moverse la persona. La insensatez es anárquica en sí. Sí, porque un anárquico es un insensato que no necesita organizar nada. Y en lo natural, aunque cueste reconocerlo, todos tenemos algo de anarquía. La insensatez aparece sentada. No hay ninguna preparación, nada que construya. Se ubica también en los lugares altos como para decir: yo también llamo, en el mismo lugar que lo hace la sabiduría. ¿Y a quiénes llama? Llama a todos los que pasan, los que andan por el camino derecho. ¿Para qué? Para torcerles su camino. Fíjese que el simple puede eventualmente andar por un camino derecho. Entonces ella, la insensatez, dice: a este le voy a torcer su camino. Lo mismo hará con el falto de cordura. Y ahí es donde está la zona de peligro. Es al simple y al falto de cordura a quienes llama. Tanto la sabiduría como la insensatez están llamando a estos dos grupos de personas. Ellos están allí en medio. Nosotros vivimos en una sociedad donde la insensatez tiene muchos elementos para llamarnos. Por ejemplo, los medios de difusión, como la televisión, la radio, la internet, los anuncios publicitarios, la música popular, es permanentemente usado por la insensatez. ¿Para qué? Para torcer el camino tanto al simple como al falto de entendimiento. Ambas llaman. Llama la insensatez, llama también la sabiduría, la cordura, la prudencia también invita. Y Dios se pone del lado de la sabiduría diciendo: no sigan el camino de la insensatez, sino sigan el camino de la sabiduría. Porque en definitiva la sabiduría ofrece la vida. ¿Y qué es lo que ofrece la insensatez? Dice que la insensatez ofrece agua hurtada. ¿Y qué es el agua hurtada? Miren, nosotros en este tiempo tenemos agua potable. Con mucha facilidad llega el agua hasta nuestros hogares. Pero aquellos tiempos no era tan fácil tener agua. El agua se vendía. Si usted lee el libro de Deuteronomio 2, le dice Dios al pueblo que cuando pasen por la tierra de los edomitas, compren la comida y compren el agua. Quiere decir que el agua se vendía. Estamos hablando de zonas desérticas donde el agua era escasa. Y acá dice: tenemos agua robada. Van a ver que esto es más fácil. Siempre la insensatez es el camino más fácil. Tenemos agua por la que no hemos pagado nada. Y tenemos pan que hay que comerlo en lo oculto, porque quién sabe de dónde provino. Entonces que no te vea nadie, porque es fruto de lo robado.
Esto es lo que produce la insensatez. Venid, comed esto, bebed de esto, pero disimula porque esto es hurtado. El verso 18 dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del sepulcro. Qué tremendo es esto. Y pensar que todos los días nos invita la insensatez a participar de la corrupción. Piénselo. Todos los días nos invita a participar de la corrupción. Cuando se exhibe que el corrupto prácticamente nada en la riqueza y que no tiene ningún problema, y resulta que aquel que es un trabajador honesto tiene que vivir a duras penas, es un llamado subliminal ¿a qué? A que seamos corruptos. Por desgracia, la corrupción se ve mucho en este tiempo, en todo ámbito de cosas. Es un camino que sigue mucha gente, muchísima gente. Gente que se extravía de los valores y de los principios. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene su lugar y en todos lados aparece. Uno lo ve todo el tiempo en los pequeños actos como en los grandes. Desde el doctor que extiende una licencia falsificada, pasando por el político que usufructúa de su posición. Todos, hasta los parquímetros se dejan coimear por unos cuantos pesos. Aunque hay una prohibición, ¿qué más da si todos lo hacen? Ese es el problema. Nadie debería actuar al margen de la ley, pero estas cosas que parecen tan sencillas, tan cotidianas, tan sin importancia, son la base de la corrupción. La corrupción empieza por ahí. Y es la insensatez que nos está llamando todos los días a caer en esto. Pero dice la Escritura que sus convidados van por un camino de muerte. Sí, porque la corrupción siempre es un camino de muerte, en todo sentido. Y todo el libro de Proverbios está escrito para decirnos esto, que hay un llamado de la sabiduría ¿a qué? A tener una estructura moral sólida, a edificar una casa de 7 columnas y para permanecer allí. Pero que la insensatez también llama. Y lo único que tiene es una sillita al lado de la puerta de la casa que no se mueve pero que convoca. Y todos nosotros estamos frente a estos dos llamados. Todos nosotros estamos frente a estas dos propuestas. La propuesta de la sabiduría de vivir con principios, de vivir con valores, de entender que eso es lo que un cristiano debe ser. O la otra propuesta, que es vivir como se nos antoje y después sufrir las consecuencias en la vida. Ambos extremos están puestos allí y ambos llaman a los simples y a los faltos de cordura. Fíjese que no llaman a los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios ya están ubicados. El que es sabio ya sabe dónde está. No necesita que lo llamen. Él ya está sentado. Pero tampoco llama a los escarnecedores. ¿Por qué? Porque son los que se burlan de todo lo que estamos diciendo hoy acerca de estos principios. Y en el medio de estas dos figuras están esos versículos que hablan de estas cosas. Están aquellos que dicen, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Está diciendo que hay una zona, que es una zona negra, oscura que está en medio. El sabio no necesita que lo llamen, él ya está ubicado. Pero el escarnecedor, ¿para qué? Dice el capítulo 15, verso 12, que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Al escarnecedor, al burlador, le molesta la sabiduría. Y como le molesta, no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Por eso es muy importante saber elegir a los amigos, con quienes me junto. Es muy importante la vida, el ambiente en que me muevo. El escarnecedor no quiere estar con el sabio porque resulta que la vida del sabio es un reproche para él. Y el sabio no le va a tolerar su insensatez, no le va a tolerar de que él se ría de los principios. Entonces él no ama porque no le gusta ser reprendido.
Hay personas que están más allá de nuestro alcance porque toman actitudes negativas. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está diciendo que hay gente que toma decisiones y que tiene ya una decisión negativa en la vida. No es un simple, no es un desprevenido, es alguien que ya adoptó la corrupción y la rebelión contra las normas como parte de su vida. A este tipo de personas es imposible que le digamos absolutamente nada. Por lo tanto, así como el sabio está ubicado en la sabiduría, el escarnecedor está ubicado en la necedad. Y ya están. Y Jesús dice: no tomen estas cosas que son virtuosas y se las presenten a los escarnecedores, porque no las van a valorar. Lo único que hacen es burlarse y despedazar al que tiene por delante. Se tendrá que entender directamente con Dios. ¿Por qué? Porque no solamente hace el mal, sino que ha quemado su conciencia frente al mal, y la ha quemado en tal forma que su conciencia no reacciona, y ninguno de nosotros puede activar la conciencia de alguien, sino solamente Dios. Son casos donde solamente Dios puede actuar. Hay personas que están más allá de nuestro alcance, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Se endurecieron, se rebelaron. Solo Dios puede actuar en ellos. No aman la sabiduría ni les interesa la sabiduría. El sabio, por el contrario, ama al que lo corrige. ¿Por qué? Porque aumenta su saber y no es obcecado en su propia opinión. Entiende que hay que aprender y está dispuesto a aprender. Qué lástima que haya cristianos también que llegan al estado de que ya no se les puede aconsejar, porque resulta que ya lo saben todo prácticamente y siguen su camino. Si usted se acerca y lo corrige en algo, inmediatamente se ponen a la defensiva. Bueno, a ellos hay que dejarlos simplemente. Hay que derivárselos a Dios, el que nunca necesita un consejo porque lo sabe todo. Esta persona, aunque sea un cristiano, está estacionado, está detenido permanentemente en su vida espiritual. Tiene que actuar Dios con él. No se puede hacer nada con esa persona por la actitud, porque la actitud que toma es una actitud que está ya obcecada. Cuando uno lo corrigió una vez y ve que la persona no reacciona y que se molesta, entonces hay que dejársela a Dios, que se arregle con Dios. ¿Por qué? Porque uno está prácticamente perdiendo el tiempo. Y lamentablemente les pasa a cristianos también. No solo hay escarnecedores fuera de la congregación cristiana, sino que también los hay dentro. Y el Señor es el que debe actuar. Hay un versículo que es bastante lapidario, y me refiero al verso 12 del capítulo 9. Dice: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué está queriendo decir? Quiere decir, miren, al hecho de ubicarse en la sabiduría o en la necedad, uno se hace responsable. Cada uno es responsable de su propia vida. Usted sabe lo que tiene que hacer y es responsable de sus decisiones y de sus actos. Entonces, si usted es responsable de su propia vida, usted es el que va a tener resultados positivos o negativos, pero no puede echarle la culpa a los otros. Esta es una lección terminante. Dice: si fueres sabio, para ti serás. Eres tú quien va a recibir el beneficio de la sabiduría. Si eres sabio, recibirás los beneficios, pero si fueres escarnecedor, burlador, tendrás que pagarlo tú solo. Cada uno debe asumir el resultado de sus decisiones en la vida. Hay gente que le quiere echar a otro la responsabilidad de su propia vida. Yo conozco bien ese asunto, porque cada vez que uno aconseja se encuentra con gente que le echa la responsabilidad a otros de sus actos. Una vez vino alguien donde un pastor, cierto pastor, y le dice: mire, vine a hablar con usted porque es el último recurso que me va quedando.
y si no me soluciona el problema me voy a quitar la vida. El pastor lo mira y le dice, en lo que a mí respecta proceda, porque es su vida, no es la mía. En otras palabras, yo no soy responsable de su vida. Yo le puedo dar un consejo, pero el problema es suyo, no es mío. Si usted se quiere matar, mátese, pero no me va a hacer cargar con el asunto, porque el problema es suyo. Si usted es necio, si usted es un insensato y se quita la vida, ese es su problema, no es el mío. ¿Se da cuenta de la tremenda presión sobre ese pastor? Pastor, mi vida depende de que usted me solucione el problema. No, es la misma persona la responsable. La vida que él tiene se la dio Dios. Él es quien debe encontrar el camino de salida. Eso se llama responsabilidad personal o individual. Bueno, el necio rechaza. El problema es de él. Recibirá en su vida el resultado final de su decisión. El sabio es una bendición para su propia vida. Por eso el versículo dice, el que es sabio para él lo será, pero si es necio, también para él lo será. Hoy nadie quiere hacerse cargo de las cosas. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde pareciera ser que todos los días vemos gente que no se hace cargo de lo que hace. Tal persona sale y mata a otra persona y entonces empezamos a decir, no, pero es que la familia, el hogar, la sociedad. No, hay gente que está pasando por problemas. Hay gente que está pasando por miserias, por necesidades y no sale a matar al prójimo para robarle. Esa es una decisión personal. Hay que tener cuidado con estas ideas que se meten tratando de diluir la responsabilidad personal. Yo tengo que ser sabio porque yo voy a recibir el beneficio. Y si soy necio, yo voy a tener que pagar el precio de mi necedad. Cuando uno lee el libro de Proverbios, ve que Dios hace esta diferenciación. Es como que usted está en un valle y hay dos montañas al lado suyo. En una grita la sabiduría que vaya para allá y en la otra la insensatez y yo estoy en medio y debo elegir hacia dónde voy. Y dice que lo que yo elija, si voy para acá o para allá, en definitiva va a ser mi decisión, va a ser mi problema, pero me tengo que hacer cargo de mi propia vida. Soy responsable de mi vida. En los temas matrimoniales, sobre todo muchas veces vienen matrimonios diciendo, bueno, tenemos problemas porque resulta que vino mi suegra, se entremetió entre nosotros y se armó un problema. No, el problema no es la suegra, sino que es uno el que tiene que marcar la cancha. No fue ella que le destruyó el matrimonio, usted lo destruyó. ¿Por qué? Porque dejó que ella interviniera. No, pero lo que pasa es que mi esposo es así. No, usted fue la persona que decidió. Pareciera que no nos queremos hacer cargo de nuestros errores, pero no, uno tiene que hacerse cargo. Es importante hacerse cargo de las cosas, porque cada uno cosechará de lo que ha sembrado. Si se fijan, este capítulo 9 es fundamental en el libro de Proverbios, y es fundamental porque plantea todo lo que el libro va a decir. Lo plantea allí en medio y dice que hay quienes todavía pasan por abajo y escuchan. A ellos los está llamando. Hay otros que ya entraron a la casa, ya sea de un lado o del otro. Los que entraron a ser sabios no necesitan escuchar ningún llamado. Los que son necios no van a escuchar ninguna voz que le diga que salgan de allí. Pero hay una gran calle donde tenemos que transitar y allí Dios nos dice, bueno, ¿cuál es la voz que vas a escuchar? ¿Vas a escuchar la voz de la sabiduría o vas a escuchar la voz de la necedad? Estimados, escuchemos la voz de la sabiduría de Dios para que nuestra vida sea edificada y para que podamos vivir la plenitud de Dios dentro de nosotros. ¿Le parece? Que Dios le bendiga.